Leche. Cuando era niño, estaba obsesionado con la leche. Todos tuvimos esa fase, ¿verdad? Donde había cierta comida de la que simplemente no podíamos tener suficiente y la queríamos mañana, tarde y noche. Ese era yo con la leche. Podía beberla a galones. A mis padres no les importaba. Preferían que quisiera algo saludable como eso para calmar mi sed, en lugar de estar constantemente pidiendo una de esas otras bebidas concentradas llenas de azúcar a las que tenías que añadir agua. A veces, bebiendo demasiado rápido, podía ponerme enfermo. ¿Pero no le pasaba a todos los niños? Diablos, incluso los adultos pueden pasarlo demasiado bien y enfermar por ello. Sin embargo, nunca fue suficiente para desanimarme. Ninguna cantidad de dolores de barriga podía separarme. Separarme de mi querida leche, nada podía. O eso pensaba. Verán, nuestra cocina era bastante pequeña, o al menos era demasiado pequeña para la gigantesca nevera y el congelador que tenían mis padres, así que se guardaban en el sótano. Un verano, cuando tenía unos 16 años, mis padres decidieron que ya tenía edad suficiente para quedarme solo en casa mientras ellos se iban a una segunda luna de miel o algo así. A mí no me importó. A esa edad, prefería quedarme en casa con mis amigos a hacer el tercer plato para mis padres mientras intentaban reavivar su romance. Además, si necesitaba algo, mis abuelos vivían justo enfrente. Sí, mi familia era del tipo que no se alejaba mucho de sus raíces. Fue sin incidentes, como era de esperar. Tuve amigos en casa, y todos jugamos videojuegos. Me atiborraba de comida para llevar, y eso era todo, aparte de encargarme de las tareas de la casa, hasta la tercera semana. La casa era vieja, así que los crujidos, gemidos y otros ruidos inexplicables eran algo a lo que estaba acostumbrado y que descartaba fácilmente. Sin embargo, esta noche, acababa de subir del sótano, cuya puerta daba a nuestra cocina, con un vaso de leche, listo para subir las escaleras y acostarme por la noche, cuando un golpeteo inusual provino de la habitación que acababa de dejar. Intenté descartarlo como simplemente las viejas escaleras que se quejaban después de que yo las hubiera subido, pero había algo tan raro en ello. En mis 16 años viviendo en esa casa, nunca había oído nada parecido. Pensé que podría haber sido un animal salvaje, tal vez un mapache o una zarigüeya, que de alguna manera se había metido durante el día. Siendo un adolescente típico, eso no era algo con lo que quisiera lidiar a altas horas de la noche, así que simplemente cerré la puerta del sótano para evitar que entrara a la casa principal y me fui a la cama. Llegó la mañana, y bajé tentativamente al sótano para buscar cualquier signo de animales salvajes. Más allá de las pocas telarañas esperables, incluso en un sótano amueblado como el nuestro, no había nada. Así que decidí que realmente solo tenía que haber sido uno de los muchos ruidos de nuestra casa, me serví mi habitual vaso de leche y volví a subir las escaleras. Esa noche, el ruido regresó. Esta vez estaba seguro de que no era un simple crujido aleatorio, porque comenzó exactamente a la misma hora justo antes de que me dirigiera a mi habitación para la noche. La única diferencia era que aún no había bajado al sótano, así que definitivamente no era resultado de que yo pisara alguna tabla desgastada. Siendo el adolescente no particularmente valiente que era, salí corriendo de la casa y crucé a casa de mis abuelos. Afortunadamente, todavía estaban despiertos. Mi abuelo era un toro de hombre, con el que no había que meterse, marchó con su escopeta a investigar, solo para regresar media hora después diciendo que no había encontrado nada ni a nadie. Razonó, como yo, que tal vez era un mapache que se escondía en algún rincón o grieta por ahí, y había cerrado el lugar para evitar que saliera, al igual que yo había hecho la noche anterior. Me quedé en casa de mis abuelos a partir de ese momento, volviendo a la casa durante el día para encargarme de las tareas y jugar en mi Nintendo un par de horas. No volví a bajar al sótano, optando por comer y beber también en casa de mis abuelos.
Aproximadamente una semana antes de que regresaran mis padres, hubo una tormenta de verano que causó un apagón. Duró un par de días, pero me dio aún más motivos para pasar el tiempo restante que mis padres estaban fuera en casa de mis abuelos. Regresé una mañana para abrir las cortinas. Noté un olor nauseabundo que se extendía por toda la casa. Sabiendo que la luz se había ido, supuse que el olor pesado y penetrante provenía de la comida en la nevera y el congelador que había empezado a estropearse. La idea de lidiar con ello era desagradable, pero no era algo con lo que quisiera que mis padres se encontraran al regresar. No quería encargarme de la limpieza y mis abuelos estarían fuera de la ciudad por la noche visitando a mi tío abuelo, y no me apetecía mucho tener que limpiar comida podrida sola. Así que hice lo que cualquier adolescente sumamente vago haría al quedarse solo, rocié un poco de ambientador y aguanté por el día, eligiendo comer cereales secos y beber agua en lugar de bajar al sótano o ser abrumado por el hedor que salía de él. Esa noche fue particularmente calurosa, incluso para el verano, así que terminé encendiendo el aire acondicionado. El aire fresco que se extendía por la casa fue un alivio al irme a dormir, pero pronto fue una decisión que lamenté. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana para encontrar el aire de la casa espeso y bochornoso. Era peor que cuando me había acostado. Más aún, el hedor era tan fuerte que podía saborearlo en mi boca. Era dulce y ácido al mismo tiempo, mezclado con el olor sulfúrico de huevos podridos, y algo que mi cerebro adolescente solo podía describir como si alguien no hubiera apuntado bien al inodoro. Recordé una vez cuando era más joven, cuando mi padre había desenchufado accidentalmente la nevera y ninguno de nosotros se había dado cuenta hasta que la leche se había estropeado. Pude recordar el olor mientras tenía arcadas y me apresuraba al baño de arriba, arrodillándome ante el inodoro mientras mi estómago amenazaba con vaciarse. Era dulce y amargo como el olor, con algo ácido que nunca he sabido explicar. Y pude recordar el barro espeso y grumoso en el que se había convertido la leche. Nada de esto me ayudó mientras el olor que llenaba la casa parecía inundar cada poro de mi cuerpo. Podía olerlo en mi ropa. Era tan fuerte que mis ojos lloraban. Con un último y fuerte vuelco, mi estómago se revolvió y vomité. ¿Cómo pudo el olor haberse puesto tan mal en solo unas pocas horas? Fue solo cuando me estaba limpiando en el fregadero de la cocina que noté que las rejillas de ventilación no expulsaban aire fresco y reconfortante. Sabiendo que obviamente no lo había apagado mientras dormía, supuse que el sistema se había estropeado después del apagón. No podía quedarme en esa casa con ese calor y ese olor, así que me vestí solo con mi ropa interior. Me apresuré a casa de mis abuelos y, una vez más, pasé la noche allí. Cuando llegaron por la mañana, les expliqué la situación. Ninguno de los dos estaba contento de que no hubiera limpiado la comida podrida el día anterior, pero accedieron a ayudar antes de que empeorara. Peor habría sido un eufemismo para el hedor que nos abofeteó al entrar. Mi abuela ni siquiera pudo llegar a la casa. Estaba blanca como la ceniza e inclinada sobre la mesa del porche, con arcadas. Incluso mi abuelo perdió su compostura endurecida al poner un pie en la casa, habiendo sacado un pañuelo de su bolsillo para cubrirse la nariz y la boca. Me quedaré aquí, me dijo, una orden clara, aunque sus palabras hubieran sido ahogadas. Yo, por supuesto, no le hice caso, porque no tenía sentido para mí que me hiciera esperar afuera y él limpiara todo el desorden. Y una vez que oí que se abría la puerta del sótano, crucé la casa hasta la cocina. Solo puedo describir la sensación al entrar en la cocina como si tuvieras la cara a milímetros de una puerta abierta cuando se abre y la ola de calor te tumba. Era eso, pero solo con el olor. Podía oír a mi abuelo con arcadas y tosiendo mientras descendía las escaleras, y yo mismo pronto hice lo mismo mientras me dirigía a la puerta del sótano con lágrimas formándose en mis ojos. Ahora, mi abuelo era un hombre duro, pero nunca lo había oído jurar hasta ese momento, y era como si estuviera compensando toda una vida de no decir una mala palabra con la ristra de maldiciones que salía de él. Esto me impulsó a través de la niebla fétida y cálida que hacía que atravesar las escaleras fuera una tarea penosa.
Ojalá hubiera escuchado a mi abuelo cuando me dijo que me quedara con mi abuela. Intentó hacerme retroceder antes de que viera nada, pero ya era demasiado tarde para eso. Los ruidos que había oído en el sótano no eran de la casa asentándose, ni eran de un animal. Eran de un humano que ahora se pudría en el calor del verano y que colgaba medio fuera de una rejilla de ventilación. Ahora sabía por qué habían dejado de funcionar y cómo el olor había impregnado toda la casa tan rápidamente. También explicaba por qué ni yo ni mi abuelo habíamos encontrado nada al investigar el sótano. Habían estado en las rejillas. El hecho de que una persona hubiera entrado de alguna manera en mi casa ya era escalofriante, verlos como el primer cadáver de mi vida fue peor. La muerte es parte de la naturaleza, pero una parte repugnante cuando las formas humanas habituales de lidiar con ella no se aplican. Un cuerpo se pudre rápidamente con el calor, y su cadáver colgaba de tal manera que si se hubiera dejado un día o dos más, el cuerpo se habría partido por la mitad. Líquido goteaba por las paredes, sangre coagulada, líquido marrón sucio, no quería pensar en ello, y lo peor de todo, algo espeso, blanco y parecido al pus que me recordó a esa leche agria. El olor a muerte se pega a todo e incluso después de que retiraran el cuerpo, sacaran todos los muebles de allí y fumigaran el sótano profesionalmente, todavía persistía. Tiré la ropa que llevaba puesta ese día. Por muchas veces que la lavaran, el olor seguía ahí. No podía bajar al sótano. Todavía me golpeaba como un camión cada vez que pasaba por la puerta. Incluso mis padres, que tuvieron la suerte de haberse ido durante lo peor, no pudieron lidiar con ello. Se mudaron a la calle de al lado, por lo que nos han contado mis abuelos. Cada vez que alguien nuevo se muda, siempre se queja del olor. Nunca descubrimos cómo entraron. La policía cree que debió haber alguna ventana abierta que se me escapó un día. Me inclino a estar de acuerdo. Eran personas sin hogar, buscando comida y refugio, algo por lo que no puedo culparles. Casi me siento culpable de alguna manera. Los ruidos que hacían escabulléndose por el sótano por la noche me alejaron a casa de mis abuelos. Quizás si me hubiera quedado, los habría oído pedir ayuda. Si es que pidieron ayuda, cuando se quedaron atrapados en la rejilla, quizás todavía estarían vivos. No lo sé. Lo que sí sé es que a partir de ese día, no pude beber leche. El olor de la leche, incluso fresca, me traía de vuelta el hedor a muerte, como si se hubiera quedado atrapado y esperando en alguna parte al fondo de mi nariz. La vista de ella me recordaba esos fluidos que se filtraban por las paredes de nuestro sótano. Cuando era niño, amaba la leche. Ahora la odio.